Sí, gracias. Pastor, ¿podría poner la siguiente, la diapositiva, por favor? Sí, en esta diapositiva estamos viendo una tabla y vamos a evaluar las formas y funciones de nuestra iglesia local. Vamos a tratar de distinguir entre formas y funciones de nuestras congregaciones locales. Y porque eso es lo que debemos de hacer, es lo que deben ustedes hacer dentro de sus, en grupo, con sus localidades, en sus localidades, investigar, ver, observar, cómo son las formas y las funciones de sus congregaciones locales. Entonces vamos a tomar unos minutitos aquí ahorita. Vamos a ver función bíblica, vamos a ver 3 funciones bíblicas. Y formas posibles de hacer. Orar, o de pie, en silencio o en voz alta. Antes de comer, de empezar el culto o el culto. Confesión, súplica o clamor. Enseñar la palabra. Escuela, ¿de qué forma lo hacen? Escuela sabática, predicación, en grupos familiares, con devocionales familiares, con evangelismo relacional, que es de relaciones personales, con cruzadas, campañas o cualquier otro método, con invitación al terminar el culto, el servicio. ¿Cómo hacen ustedes las formas de estas funciones bíblicas que son orar, enseñar la palabra y evangelizar? En este cuadrito, perdón, estamos viendo estas 3 funciones y todas las formas posibles de esa función. Sí le estamos entendiendo a lo que es una forma y una función. Bueno, entonces en la siguiente tabla vamos a continuación vamos a ver la siguiente tabla. No hagan paradigmas, hermanos. Solamente es función y forma. Función bíblica. Ahorita. Función bíblica, dar. Adoración y adoración. ¿De qué forma lleva a cabo la boca? Vamos a tener unos 2 minutos para que hagan esta parte. Empezamos. Dar puede contar de manera interna, por ejemplo, cuando se dan los diezmos o cuando se ayuda, por ejemplo, a... Es dar dinero. Ya usted ayudó con 2 formas posibles. Bueno, entonces, escuchamos a la hermana Bere, ¿verdad? Ya nos dio 2 formas. Ahorita, hermanos,
piensen en otras 2 formas más, de otras 3 formas más, y de cómo se lleva a cabo la adoración, cómo adoran a Dios dentro de su congregación local. Puede ser a través de los diferentes ministerios que tenemos, de la alabanza, de la oración. Sí, ahorita vamos a compartir. Ya se nos acabó el tiempo, hermana, perdón. Y vamos a compartir. Ahora sí compartamos lo que pusimos en dar. Y vamos a compartir lo que pusimos en adoración. ¿Alguien quiere compartir? En dar, primeramente. Sí, yo puse 2 formas, acá anoté. Una de adoración es darle la gloria y otra también es una forma de adoración, es consagrar nuestra vida al servicio y a la voluntad del Señor. Sí, de adoración, sí, hermana, pero disculpe, dar, no alcancé a escuchar. Perdón. No, si yo puse, ¿quiere que lo repita? Es que no alcancé a escuchar. Bueno, el primera parte, la adoración, darle la gloria y el reconocimiento a Dios por sobre todas cosas. Y la otra forma de adoración es consagrar nuestra vida al Señor. Ya. Son 2 formas de adorar, considero yo. No sé si estoy en lo acertado. Hermana, las 2 funciones es de dar. Digo, es de adoración. Bien. Hermana Karina. ¿Sí? Si había alguien más para participar, perdón. Solo quería compartir de dar, que había puesto respecto a lo que comentaba. Podría ser dar de manera económica, en especie, que vendría siendo como compañía, algo así, entendí. Sí. Muy bien. Yo quiero compartir también en adoración podría ser dar todo el reconocimiento a Dios, y una de las formas, alzando las manos, inclinándose. Es lo que puedo aportar sobre adoración. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. ¿Quiere compartir? Bueno, dar incluye todas las formas posibles y adoración igual. Ayudar al necesitado es lo mismo que dar también. Hermana, hay unas respuestas en el chat de algunos hermanos que si las veo, quiere que se las lea. No, está bien. Bueno. Sí. Sí, hermana Alecita. Sí, está bien, dar puede ser visitando a algún necesitado, sí.
Hermana Liti, dar nuestro tiempo a Dios. Adoración también. Hermana Karina. A través del canto es la participación, sí, pero ¿alguien más quiere compartir? Por ahí yo escuché la voz de algún hermano, no sé si estaba yo bien o no. Hermana, yo en la adoración había puesto un estilo de vida, aunque es demasiado amplio el término o la expresión, pero en adoración había puesto un estilo de vida que implica todo lo que somos, ¿no? Sí. No nada más yéndome a la alabanza, que puede ser también sí, alabar verbal, sino una rendición de todas las áreas de nuestra vida al Señor. Eso es un estilo de vida que también nos lleva a adorar a Dios. Claro que sí, hermana Bere, sí, incluso en todo lo que hacemos, pintando, escribiendo, se puede adorar a Dios. Un estilo de vida de adoración. Hermano Pedro Pachón, dar ministerio de beneficencia, sí. Adoración, sí, también reverencia y respeto. Bueno, entonces con esto ya entendemos, ya vimos varias formas de varias funciones, dos funciones bíblicas y varias formas posibles de hacerlas. Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver otra, ahora va a ser lo contrario. Que si el pastor puede pasar a la siguiente tabla, por favor. Forma contra función. Aquí va a ser al revés. Función. No vamos a tener nada en esta tabla, pero sí nos da aquí la opción de forma. ¿Cuáles son las funciones bíblicas de esta lista? Vamos a poner aquí. Ministerio de alabanza, que es el más facilito. Ministerio de alabanza. ¿Qué función tendría? ¿Qué mandato tendría bíblicamente? Adorar. Sí. Bueno, así nos da. Hermano, a ver. Sería, por ejemplo, coro en la iglesia, ministerio de alabanza. A entender Lucy. O sea, dices que la función sería el ministerio de alabanza, esa es la función. No, sería la forma. Y la función vendría siendo entonces perdón. Serían programas para la iglesia, cantos. Yo había entendido que la función en este caso sería, podría entrar o en enseñanza o en edificación, algo así. Yo había entendido como funciones. No sé si estoy bien o comprendí mal, hermana Ruth. Claro. Recoger ofrenda, pues ya lo vimos allá, dar
el edificio de la iglesia, ¿qué pondrían ustedes en función? Bueno, como se nos está comiendo mucho el tiempo, yo creo que lo vamos a dejar y para que nos vayamos al otro. Porque hay formas que no, y hay funciones que no, solo son lo que dijimos. Acuérdense, tradiciones, todo lo que vimos allá. Entonces es lo que nos va a llevar en desde nuestra perspectiva, desde nuestros paradigmas, vamos a contestar esta parte. Y guíense también de lo cultural, de cómo que piensa la iglesia, cómo están en la congregación. Y bueno, todas esas partes que vimos hace un ratito para terminar con esto. Y hermana Liti, con un saludo a un hermano. No entendí qué forma o función sería. Y vamos a ver aquí cuáles son las funciones bíblicas de cada mención en la lista anterior. Respondan ustedes en su casa. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta clase? Más o menos es lo que tienen ustedes que hacer en sus casas. Con cada clase esto tienen que hacer. Leer todos los versículos bíblicos, por eso les dije en su momentito que trajeran sus Biblias. Nos indica aquí, lea Romanos 12, 8, 19. ¿Qué dice Romanos 8, 19? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos, quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constancia, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, no altivos, no paguéis a nadie mal por mal. Bien. Y van a tomar ahorita, quería que nos tomáramos el tiempo, pero eso lo van a hacer en sus casas. Enliste de esto, enliste las funciones. De aquí van a darse cuenta cuáles son las funciones. ¿Qué formas deberían tomar estas funciones en una nueva iglesia? Hogares. Ahorita, gracias, pastor, estamos, pasemos a la otra diapositiva, por favor. Principios en cuanto a forma y función. La función no es más importante que la forma, o la función es más importante que la forma. Las funciones son absolutas y transculturales. Las formas no son absolutas y son variables. A veces en nuestras congregaciones estamos como estos hombrecitos. Acuérdense que las formas. ¿Y qué son las funciones? ¿Cómo llevamos a cabo esos mandamientos? Así que las funciones son absolutas y transculturales. Un misionero debe de estar capacitado para ir al mundo transcultural. Yo lo he pasado, créanme que lo he vivido, el estar
evangelizando en una comunidad donde se hablan 2 idiomas. No he estado en una comunidad donde se habla un solo idioma diferente al mío. No. He estado de visita, pero no he estado trabajando ahí. He estado en comunidades donde se hablan 2 idiomas, el español y otro más. Créanme que es difícil el predicar y llevar el evangelio. Es bastante difícil. Yo recuerdo que una misionera que se hospedaba aquí en casa, pasaba y una vez dice, ya no aguanto, dice, necesito un descanso. A veces, dice, me dan ganas, dice, de agarrar a los hermanos, dice, de los hombros y sacudirlos, dice, porque no entienden, ya no sé ni cómo poder llegar a ellos. En ese tiempo era una misionera en formación todavía. Y le fue un poco difícil adaptarse a los chamulas, a los chamula, que es una etnia de aquí de Chiapas. Y le fue bastante difícil adaptarse a ellos. Créanme que es un tanto difícil. Y allí todo va a cambiar. Cómo llevar a cabo las funciones de la iglesia, las funciones como congregación. ¿Cómo debemos hacerlos? Para que ellos obedezcan los mandamientos, la forma. Es por eso que les digo que cada lugar es distinto. Y ustedes deben de ver un panorama en donde están ustedes ministrando. A veces los hermanos están como en este recuadro que dice, no podemos cambiar la bombilla. Ya se les fundió el foco. Nosotros le decimos foco a la bombilla, no sé cómo le llaman por los lugares donde están. No podemos cambiar la bombilla. Nuestros fundadores la pusieron aquí. Quizá las nuevas sean peligrosas y además no están dentro del presupuesto. ¿Cuántas veces, amados, salimos a evangelizar porque no tenemos el presupuesto? Pero esto no nos debe detener. Podemos dejar de comprar a mí me encanta la gelatina mosaico. Puedo dejar de comprar eso y darlo para el evangelio, para ir. Cambiar formas, hermanos, cambiar la forma en que vemos, cambiar las funciones, cambiar cómo vemos las cosas. Pero sí podemos hacerlo. Jesús estaba más interesado en la función que en la forma. La mayoría de veces nos interesa más la forma de hacer las cosas que la función que tienen. Aquellos que resisten más a Jesús eran aquellos que eran adictos a la forma y a los rituales y a las tradiciones. A veces, amados hermanos, que estamos tan arraigados con la forma, la obediencia, que nos hace desobedecer la forma. No sé si ya los enredé más. Por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo del velo. Eso es tradición. Y ellos, algunos hermanos en algunas congregaciones, yo vi que el pastor comentó que las mujeres deberían de usar velo blanco, las mujeres aquí y los hombres allí. Era ley. Otra de las cosas que era ley en nuestras congregaciones hace un tiempo era recitar los 10 mandamientos cada sábado antes de empezar era parte de la liturgia, pero antes de empezar la alabanza y todo, necesitamos recitar los 10 mandamientos o
no sé, pero se recitaban los 10 mandamientos. A veces nos vuelven iglesias que son tradicionalistas, como los fariseos de antaño, los que el Señor Jesús les dijo que estaban mal. Dice Mateo 9, 14, 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y le dice, les habla ya del paño nuevo, el vestido viejo, les habla del vino. En Samuel 15, 22, 23 dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y muchas veces, hermanos, exaltamos tanto las funciones, las formas, que nos olvidamos de lo esencial, obedecer la gran comisión. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le dijo Samuel al rey. Y dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Con esto, hermanos, no estaremos tomando mucho de nuestro tiempo, empleándolo en los ministerios locales, que en obedecer las palabras de Dios. A veces nos quedamos con las vestiduras viejas. Y dice la palabra que no puede echar un vino nuevo en un odre viejo porque el odre se rompe, el vino se derrama. Y a veces no queriendo cambiar la bombilla, ni siquiera pensando en cómo cambiar la bombilla, necesitamos luz y está fundido, pero ¿cómo podemos cambiar ese foco? Porque no queremos cambiar de manera de pensar, de manera de hacer las cosas. Y volvemos a todo ídolos, idolatría, como dice Samuel. ¿Por qué? Porque nos dedicamos más a hacerlo nosotros. Dice, y en aquel tiempo iba Jesús, Mateo 12:1-8. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradores en un día de y comenzaron a arrancar espigas y a comer en día de reposo. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y se comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban. Dice el 6, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa
sacrificio no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Miremos ahorita, estamos centrados como congregaciones locales, hermanos. A veces no queremos cambiar de forma de entender, de hacer. Debemos de cambiar, no sé, que estemos como odres viejos, vistiendo telas ya viejas también. Debemos de reflexionar un poco y cambiar a dónde está nuestro propósito. Estamos, nuestras acciones nos están llevando a la obediencia de Dios o no. En la siguiente diapositiva creo que están las funciones, son absolutas y transculturales. Las formas no son absolutas y no son variables. Cuando aquí cuando en la Biblia se describe formas, podemos ver que se les hacen cambios. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo se puede comprometer el evangelio? Ya lo dije. No se debe de comprometer el evangelio. La obediencia a Dios es lo primero. Y hacer discípulos a las naciones. Y de hacer discípulos a las naciones y todas las funciones, alabanza, sea adoración, sea enseñanza, todo lo que hacen los programas de nuestros ministerios deben enfocarse en el evangelio, en ir discípulos a las naciones. Pero si aquí aquí nos está diciendo que las funciones son absolutas y transculturales. Las formas no son absolutas y no son variables. Cuando en la Biblia, en la palabra, es de hacer estos cambios. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua para los judíos era un recordatorio de la liberación de Dios de su pueblo de Egipto. La Pascua. Celebraron antes ellos la Pascua y siguen celebrando ahora la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es lo que los judíos le dicen el Pesaj. ¿Y qué es el Pesaj? Hemos aprendido, ¿verdad? Que el Pesaj es que es porque la palabra creo que lleva a hacer un salto. Como aquí estaba la casa de los hebreos y entonces cuando sucedió lo de la muerte de los primogénitos, quien es el espíritu de castigo, digamos, saltó la muerte, la casa que estaba pintada con sangre en el dintel de las puertas. Pero dice el Rab Menashe Ben Israel, dice que la palabra Pesach dice que no solamente significa saltar, sino que la palabra Pesach significa proteger, protección. Entonces, la Pascua era eso, un recordatorio de lo que Dios había hecho a su pueblo. Entonces, desde esa fecha, los judíos empezaron a matar un carnero. ¿Por qué matar un carnero? Bueno, no nos vamos a adentrar de todas esas cosas porque son para otras clases. Los judíos matan un carnero porque les había ordenado el Señor que con su sangre
pintaran las puertas como un sello. Dijo, coman hierbas amargas, coman, hagan esto. Y ahorita eso se llama ¿cómo le llaman? El ceder de Pesaj, que es como un mandato, un ceder de la protección, digamos, hacen un ceder en Pesaj. ¿Y qué consumen ellos? Consumen la matzá, el maror, las hierbas amargas y la carne, que prenden velas y varias cosas hacen para celebrar el Pesaj. ¿Y qué significa eso? Cuando ellos cenan, al siguiente día salieron de Egipto y empezaron su éxodo hacia la tierra prometida. Pero hermanos, yo estaba un tiempo, si no mal recuerdo, estaba yo viendo en la celebración del Pesaj y todo lo que tiene todos los días de arrepentimiento y todo lo que se iba dando en todo el mes de Nisan. Estoy hablando del pueblo de Israel, claro. Antes ellos tenían el tabernáculo, tenían los sacrificios continuos y todo, pero hubo un tiempo en que se quitaron, se eliminaron los sacrificios. Y ahorita tienen que celebrar el Pesaj y todas las fiestas que acaban de pasar, los 9 días de arrepentimiento y todo eso, de una forma distinta a como lo celebraban en el Antiguo Testamento. Otra cosa, estamos hablando de formas y otra cosa, cómo vemos los cambios de esta ordenanza. Fue ese. Cabañas y todas las ordenanzas que se dieron. Pero cuando Jesús vino, cambió en la última cena. Celebró, sí, el ceder, que es la orden, el ceder de Pesaj. Pero resulta que cuando él estaba celebrando cada año, pues como una ordenanza, como un ceder, tenían que realizar. Jesús estaba teniendo la última cena. Jesús cambió todo eso. Pero ¿cómo que lo cambió? Si era una forma, un mandamiento. Dice Jesús que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa y entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer este Pesaj con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlos ustedes. Y les dijo, no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y también tomó pan y después de dar gracias, lo partió y les dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma forma tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Quién era el cordero? ¿Qué cordero se sacrificó y se estaba comiendo en esa cena?
Jesucristo y siguió la ordenanza, pero y con esa sangre nosotros fuimos sellados. Fuimos sellados porque ellos sellaron su casa, pero ahora, ¿dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está el templo del Espíritu Santo? Y esa orden sigue hasta nuestros días. Ese mandamiento que se les dio en la antigüedad sigue hasta nuestros días. Pero ahora nosotros cambiamos a la última cena del Señor que nosotros celebramos cada 14 de Nisan, que es la cena del Señor, porque fue la orden. ¿Se dan cuenta cómo cambian las formas? Vimos también cómo han cambiado las formas de los judíos, cambiado por cultural, porque han cambiado por siglos, por bla, 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 pero ellos siguen obedeciendo a la ordenanza. Ahí están las formas y las funciones. Vemos otro ejemplo, cómo en la iglesia del primer siglo cambió, claro, ellos estaban ya con el Nuevo Testamento y se convirtió la Cena del Señor en una fiesta de amor. Pero vemos como en Primera de Corintios, sí, 11, 7:34, cómo habían divisiones, grupos sectarios, querían demostrar quién contaba con la aprobación de Dios, quién, no sé, pero habían diferentes, tal vez quién tenía más, pero habían divisiones. Dice la palabra, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Así que la práctica se redujo. Seguimos con la forma. Sí, cambió un poquito. Se redujo a compartir copa y pan. Como ven, cambió un mandamiento de que nos dieron desde que salieron de Egipto. Pero la obediencia sigue ahí. No se cambia porque es orden, pero se cambia lo que es un poco las formas de hacer la cosa. No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que a veces es difícil entender esta clase. No, hermana, la verdad es que es muy claro, gracias. Ahora, ¿qué usamos? Copas, copas individuales, cada una sola, vasitos. Unos usan vino, otros usan. Pasé el tiempo, me pasé un minuto. Perdón, pastor, deme 5 minutos para concluir. ¿Puedo? Sí, hermano, usted siga, no se preocupe. Disculpen. Pero estoy intentando hacerlo de forma rápida. Esto para que les quede como una ejemplo de lo que ustedes deben hacer en sus casas. Bueno, yo una vez estaba no me acuerdo en qué país estaba yo cuando me tocó tomar la cena, porque he compartido con otros, quiero confesarme, hermanos, he compartido con otros grupos, estábamos ahí tomando clases, estábamos, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí encerrados, capacitándonos para lo que es fundación de escuelas misioneras. Entonces estábamos ahí varios líderes y directores de escuelas misioneras y mucha gente del mundo de misiones, y nos tocó a ellos, nos tocó compartir la copa y el pan.
Y en ese país, precisamente allá en Sudamérica, eh, eh, ellos toman vino, no sé si les platiqué, pero toman vino y yo tomé, no había tomado nunca vino. Y me dieron una copita, tal vez 1 centímetro de unos circunferencias y unos 4 centímetros, una cosita muy chiquita. Y nos dio, y yo batallé y dije, Señor, ¿me lo tomo? No me lo tomo. ¿Voy a pecar o no voy a pecar? ¿Por qué? Porque mi cultura es diferente a las suyas, hermanos. Yo sé que ustedes, argentinos y otros, toman su copita de vino sin ningún problema. Yo así aprendí, porque he compartido con argentinos, con diversos hermanos de otros países. Y tengo en claro esa parte. No sé si ustedes sean así, ¿verdad? Pero no sé en la iglesia de Dios, conozco otras congregaciones, pero toman su copita de vino y sin ningún problema de conciencia, hermano. Ahí intervienen las formas, lo cultural. Ellos obedecen el mandamiento, copa y pan. Entonces, yo estaba con mi copa de vino, y estaba con mi pedazo de pan hecho en horno. Y yo dije, pero este pan, ¿cómo está hecho? ¿Este no es panácimo? Este no es panácimo. Yo lo vi cuando lo estaban horneando. Y esta copa es vino, de verdad, vino tinto. Y dije, Señor, perdóname, Padre, ¿me lo tomo? ¿No me lo tomo? ¿Qué hago? ¿Lo tiro? ¿Qué hago? Y estaba yo batallando demasiado. Casi a punto de llorar, hermano. Hasta ahorita se me hace un nudo en la garganta cuando cuento estas cosas. Pero eso me pasó. Y yo casi me echo a llorar ahí delante de Dios. Y le dije, Padre, todavía le dije, Señor, perdóname si yo estoy pecando contra ti. Mis labios ni mi boca han hecho eso. Ser piedra de tropiezo para mis hermanos. Y aquí está mi vida y está mi alma, Padre. Tú conoces lo que soy y vámonos a tomar el vino. Oré y me eché una copita, me la tomé. Bueno, claro, me comí mi pan y me tomé mi vino. Y todo ya, pasó todo, vino la predicación y no sé qué, terminamos, en fin. Cuando me levanté de ahí, una cositita me tomé. Sentía que me ardían las orejas y me echaban humo. Y me levanté toda con mucho temor y voy a una hermana que era boliviana. Y le digo, me siento muy mal. ¿Qué tienes? Porque habíamos tenido un ayuno de 24 horas antes. Un ayuno de 24 horas, hermana, yo me siento mal. ¿Pero qué te pasa? Siento que me arden las orejas y siento el vino, creo que me dijo, no sé qué me dijo, pero ni me acuerdo qué palabras dijo, pero yo entendí que me había dicho que se me ha subido el vino. Siéntate, hermanita, y vamos a comer. No te el vino. ¿Nunca habías tomado vino? Nunca, hermano. Es que es lo más bajito, es como un jarabe, es lo más bajito que encontramos. Y yo, así son, pero ellos así son, o sea, su cultura, son sus tradiciones y todo eso. Y podemos hacer muchos comentarios sobre lo que son las formas y las funciones, pero yo quiero que ustedes piensen y sigan, hermanos, yo los animo a terminar la clase. Las formas no se deben cambiar descuidadamente, hermanos. Los hermanos pueden resentirlo. Y último punto que les digo, cuando las formas se congelan, la iglesia muere. Imagínense si nosotros siguiéramos queriendo celebrar como en la antigüedad. Cuando las formas se congelan, la iglesia muere. Yo he visto cómo también en la misma línea de tomar la cena, he visto cómo toman galletas
galletitas de Gamesa, de una marca comercial, y refrescos embotellados de una marca comercial para tomar la cena del Señor. Entonces tenemos que adaptarnos, hermanos, cambiar y todo eso. Espero que esta clase les haya servido y haya podido entender un poquito más cómo se realizan las clases. Esto deben de realizarlo en sus casas. Tiempo para hacerlo lentamente, poco a poco. Y contestar la última diapositiva. Les puse lo que es el plan de acción y las preguntas. Bueno, sí, estas son las preguntas de repaso, consideración y aplicación y su plan de acción. Esta clase también creo que tiene una tarea que hacer, No, esa no la van a hacer. Está también en el calendario, en el pequeño calendario semanal, está la explicación, hermanos. Y espero que les haya podido entender un poco más. Pues tengan bonita tarde. Bendiciones, hermanos. Hemos terminado la clase. Gracias, hermana Ruth. Creo que su último ejemplo y su comentario vinieron muy ad hoc porque justamente acabamos de pasar por ese hermoso momento memorable para nosotros y siempre se batalla con algunas cosas de las formas, ¿no? Y pocas veces se llega a comprender que el fin es el mismo, la función es la misma, solo que la forma de hacerlo va cambiando, pero no deja de ser lo que es. Así que gracias, hermana. Dios le bendiga. Buena tarde. Buenas tardes. Bendiciones a todos.